Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble. Hoy nos sumergimos de lleno en uno de esos temas que nos tienen a todos en vilo, hablando de esa conexión que trasciende la pantalla, de esos actores que cuando comparten proyecto, logran mover montañas y capturar nuestros corazones. Y cuando hablamos de Can Yaman y de Method Demir, bueno, la cosa se pone aún más interesante. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento, y que gira en torno a una posible última oportunidad y la llamada que lo cambia todo . Sí, así como lo leen. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, si te encantan las historias que te hacen suspirar, reír y, por qué no, llorar un poquito, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a hablar de rumores, de química, y de ese tipo de proyectos que prometen ser oro puro. Y antes de que nos perdamos en el meollo del asunto, recuerden esa pequeña campanita, suscríbanse al canal y actívenla para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Ahora, ¿de qué va todo este revuelo? El título lo dice todo, Can Yaman última oportunidad con The Method Demir, la llamada que lo cambia todo. Esto no es una simple especulación, sino que se nutre de las conversaciones que circulan en los foros, en las redes sociales, y en los rincones más especializados del mundo del espectáculo turco e internacional. Se habla de un posible reencuentro de un proyecto que podría ser el gran regreso para la pareja que conquistó al mundo con su química innegable en Erkencikus, o como muchos la conocen, Pájaro Soñador. Imaginen por un momento Can Yaman, el galán indiscutible, y The Method Demir, la talentosa y carismática actriz, compartiendo pantalla nuevamente. La expectativa es, como comprenderán, estratosférica. ¿Pero qué significa última oportunidad ? ¿Por qué se habla de una llamada que lo cambia todo ? Pues bien, vamos a indagar en los detalles. La química entre Can Yaman y The Method Demir en Erkencikus fue, sin exagerar, explosiva. Desde el primer episodio, los espectadores se engancharon a la relación de Candy Beat y Sanemein. No era solo la historia, era la forma en que se miraban, la forma en que sus diálogos fluían, la manera en que transmitían emociones con una simple mirada o un gesto. Era esa chispa que como espectadores anhelamos ver en la pantalla, esa autenticidad que nos hace creer en la historia de amor que se desarrolla ante nuestros ojos. Y claro, cuando una pareja tiene esa magia, el público siempre quiere más. Los fanáticos clamaron por más proyectos juntos, por verlos repetir esa fórmula ganadora. Sin embargo, el tiempo pasa, las carreras toman rumbos diferentes, y las oportunidades de reunirse en un mismo proyecto no son tan sencillas de materializar. Can Yaman ha tenido una proyección internacional impresionante, participando en producciones en Italia y expandiendo su fama a nivel global. The Method Demir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía con proyectos exitosos que demuestran su versatilidad como actriz. En este contexto, la idea de un nuevo proyecto juntos, y sobre todo uno que se describe con términos tan contundentes como última oportunidad, genera una enorme curiosidad. ¿Podría ser que las agendas, las ofertas, las circunstancias, finalmente se hayan alineado para hacer posible este reencuentro tan esperado? Ahora hablemos de la llamada que lo cambia todo. Esta frase evoca un momento decisivo, un punto de inflexión. En el mundo del entretenimiento, estas llamadas suelen referirse a ofertas de proyectos concretos. Podría ser que un director visionario, un productor con una idea brillante o incluso una plataforma de streaming de renombre haya contactado a Can y Demet por separado o juntos presentándoles una propuesta irresistible. Una propuesta que no solo los reúne, sino que podría ser el proyecto que revitalice una vez más la pasión de los fanáticos y que demuestre que su conexión en pantalla es atemporal. Piénsenlo, ¿qué tipo de historia podría ser tan cautivadora como para ser considerada una última oportunidad y contar con una llamada que lo cambia todo? Podría ser un drama intenso, una comedia romántica con un giro inesperado, o incluso algo completamente nuevo que explore facetas de su talento que aún no hemos visto. La especulación apunta a que se trataría de una serie, ya que es el formato que les permitió brillar en su primer gran éxito. Sin embargo, no se descarta una película, especialmente si se busca un impacto más inmediato y global. Lo cierto es que la sola mención de esta posibilidad ha encendido las redes sociales. Los fanáticos han resucitado viejas escenas de Erkencikus, compartido fan edits y expresado su anhelo de verlos juntos de nuevo.
Es fascinante observar cómo el impacto de una pareja de actores puede perdurar tanto tiempo y generar tal expectación. Y aquí es donde entra la parte de la última oportunidad. En la industria del entretenimiento, las oportunidades de reunir a parejas icónicas no son infinitas. Las carreras evolucionan, los actores toman diferentes caminos, y a veces, el timing perfecto para un reencuentro simplemente no se presenta. Quizás por eso se habla de esta como una oportunidad que no se debe dejar pasar. Podría ser la última vez que tengamos la posibilidad de ver a Khan y Demet compartiendo protagonismo en un proyecto de esta magnitud. Esto, para los seguidores, aumenta la presión y la emoción. No solo quieren verlos juntos, sino que quieren que sea un éxito rotundo, una celebración de su talento y de la conexión que los hizo tan queridos. Ahora, ¿qué tan real es todo esto? Es importante ser cautelosos con los rumores, pero también es cierto que cuando hay tanto movimiento en torno a dos nombres tan grandes, suele haber una base de verdad. Las filtraciones, las conversaciones en la industria, los comentarios velados de personas cercanas a la producción, todo contribuye a alimentar la esperanza. Los medios especializados en entretenimiento turco están muy atentos a cada movimiento de estos dos actores. Y si la información sobre esta llamada y la posibilidad de un proyecto de última oportunidad está circulando, es porque algo se está gestando. Imaginen el impacto mediático si este proyecto se confirma. Los titulares darían la vuelta al mundo. Los fanáticos organizarían maratones de sus trabajos anteriores en anticipación. Sería un evento que iría más allá del simple estreno de una serie o película, sería un fenómeno cultural. Y para Khan y Demet, sería una oportunidad de oro para reafirmar su posición como dos de las estrellas más importantes de Turquía, capaces de atraer audiencias masivas tanto a nivel nacional como internacional. La naturaleza exacta de esta llamada que lo cambia todo, también es un punto de gran interés. Les ofrecieron roles que les permiten explorar nuevos registros. La historia tiene un guión excepcionalmente potente que les ha convencido de dar el sí. O quizás la propuesta incluye la posibilidad de tener un mayor control creativo, algo que muchos actores de su calibre buscan a medida que sus carreras avanzan. Cualquier sea el motivo, la idea de que algo tan significativo haya ocurrido como para ser descrito de esta manera es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando noticias. Además, es crucial recordar que la audiencia tiene un papel fundamental en todo esto. El clamor de los fanáticos por ver a Khan y Demet juntos de nuevo es un factor que los productores y las plataformas de streaming sin duda tienen en cuenta. La demanda del público es un motor poderoso en la industria. Y si el público está pidiendo a gritos su regreso, es probable que alguien esté dispuesto a hacer el esfuerzo para que suceda. Por eso, esta posible última oportunidad también podría ser una respuesta directa a ese deseo colectivo. Sin embargo, también debemos ser realistas. La vida de los actores es compleja. Las agendas apretadas, los contratos existentes, y las diferentes visiones creativas pueden ser obstáculos difíciles de superar. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la esperanza de un reencuentro está más viva que nunca, alimentada por el misterio de esta llamada que lo cambia todo, y la emoción de una posible última oportunidad. Si se llegase a confirmar, ¿qué podríamos esperar de su química ahora? Han pasado años desde Erkenci-Kuş. Ambos han madurado como actores, han vivido nuevas experiencias. Su conexión en pantalla podría ser aún más profunda, más matizada. Podrían interpretar personajes con mayor complejidad, explorar dinámicas diferentes. Las posibilidades son infinitas y, sinceramente, las ganas de descubrirlo son inmensas. En resumen, mis amigos, el tema que hemos explorado hoy es la intensa especulación y la esperanzadora posibilidad de un regreso cinematográfico o televisivo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hablamos de la innegable química que demostraron en su proyecto anterior, de cómo el concepto de última oportunidad añade un peso significativo a la situación, y de cómo la llamada que lo cambia todo sugiere un evento decisivo que podría hacer realidad este ansiado reencuentro. Hemos navegado por el entusiasmo de los fanáticos, la evolución de sus carreras individuales y la magia que envuelve a estas dos estrellas. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje a través de los rumores y las esperanzas del mundo del entretenimiento. Ha sido un placer desgranar esta emocionante posibilidad con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta idea de un posible regreso de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que se concretará?
¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Déjenme sus pensamientos y sus teorías más locas en la sección de comentarios, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo y sobre todo entretenido, no olviden regalarme un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.